Yo era una estudiante universitaria de camino a una clase de biología. No había, ni hay, nada extraordinario en mí. No sé por qué me ha pasado esto. ¿Por qué le pasa algo malo a alguien? Como cualquier otro viajero de primera hora de la mañana en aquella estación de metro, dejé que las escaleras mecánicas me llevaran hasta el vestíbulo. Observé adormilada la hilera inclinada de carteles a mi izquierda, anunciando lo que fuera que estuviera de moda en 2010. Estaba cansada, y probablemente con resaca, por lo que no le di mucha importancia a la ligera sensación en mi cráneo a medida que mi escalón mecánico se acercaba a la cima. Un manto blanco empezó a cubrir el mundo, oscureciendo mi visión, y entonces... No estaba en el vestíbulo de la estación, sino al final de la escalera mecánica. Mi vista se aclaró y vi que estaba donde había empezado. Me apoyé en la barandilla de la escalera mecánica, subí a la escalera móvil y volví a intentarlo. Supuse que había bebido mucho más de lo que pensaba. Sin embargo, una vez más, no conseguí salir de la estación de metro. Aquella luz blanca se tragó mi visión, devolviéndome al fondo de la escalera móvil una vez, y otra, y otra. El horror se instaló rápidamente en mis huesos, por mucho que intentara luchar contra él. Después de intentar 5 o 6 veces subir por la escalera mecánica, me precipité de nuevo al andén e intenté subir a un tren, pero ocurrió lo mismo. Aquella luz blanca me robó la vista y me alejó unos metros del borde del andén, lo que de alguna manera no suscitó ninguna mirada de interés por parte de los pasajeros que subían o bajaban. Y créanme si les digo que lo intenté. Me volví frenéticamente hacia los transeúntes, esperando que compartieran mi confusión y mi pánico existencial, pero no lo hicieron. Era invisible para todos, a pesar de mis esfuerzos. Cuando pedía ayuda, los transeúntes me ignoraban o me trataban como a un leproso, como en cualquier gran ciudad, supongo, pero esto era más que eso. Era como si me impidieran entrar en el mundo, no solo físicamente, sino también mentalmente. Algo me había atrapado en una burbuja, atándome a esa estación de metro de Londres que, por mi seguridad personal, no voy a nombrar. Solo sé que he intentado escapar 1000 veces y de 1000 maneras distintas. Aquel primer día, algunas almas amigas intentaron ayudarme. El primer extraño amable llegó después de que me hubiera pasado media hora subiendo sin descanso a aquella escalera mecánica, solo para encontrarme volviendo continuamente al fondo. ¿Se encuentra bien, señorita?, me preguntó la ancianita. No, balbuceé, encorvándome contra la pared cerca del final de la escalera. Físicamente no puedo irme. ¿Qué demonios quieres decir, cariño?, respondió la mujer, poniéndome una mano tierna en el hombro. Resoplé, secándome las lágrimas de las mejillas, y señalé con la cabeza la parte superior de la escalera mecánica. Deje que se lo enseñe. Subí de nuevo a la escalera mecánica, la luz blanca me envolvió y volví a encontrarme abajo. Sin embargo, ocurrió lo más inquietante. Me volví hacia aquella ancianita, levanté las manos exasperado y me encontré mirándola fijamente a los ojos vacíos. La anciana me miró como si fuera la primera vez. Caramba, querida. Jadeó. Estás llorando. ¿Estás bien? Yo, ¿qué?, susurré, solo estábamos hablando. ¿No me viste intentar ir? En realidad, ¿qué viste? El ceño fruncido del pensionista se transformó en una mirada tímida. Lo siento, pero no lo entiendo, cariño. Acabo de aparecer de la nada, grité. Mi agudo chillido sobresaltó a la pobre mujer, que se sobresaltó en el acto y se llevó una mano al pecho. Cielos, cariño. Solo intentaba ayudarte. Cuando te vi bajando por la escalera mecánica, con la cara llena de lágrimas, yo... ¿Qué?, interrumpí sin aliento. ¿Me viste bajando por la escalera mecánica? La mujer tragó saliva. Sí, amor. Parecías estar a 1.000.000 de kilómetros. ¿Tengo que llamar a alguien? Lo digo de la forma más amable posible. No pareces estar en un estado mental equilibrado. Por favor, sácame de aquí. Temblé. El corazón empezaba a pesarme tanto como la cabeza. Bien, iré a buscar ayuda, prometió la mujer, que se escabulló temerosa junto a mí hacia las escaleras mecánicas. No volví a verla, pero creo sinceramente que la desconocida tenía la intención de ir a buscar ayuda. Ya hablaré de ello. Saqué mi fiel Samsung S8 300 Ultra Touch del bolsillo. No estaba patrocinado,
Solo era mi amigo más querido desde hacía muchos años en esta celda solitaria. Sammy le llamaba. De todos modos, empecé llamando y enviando mensajes de texto a todas las personas de mi lista de contactos, y fue entonces cuando el verdadero terror empezó a introducirse en mis carnes. Todos mis amigos y familiares estaban alarmados por mi situación. Todos prometieron ayudarme. Todos fracasaron, leían mis mensajes o respondían a mis llamadas, pero no me respondían. Y cuando les pedía noticias sobre la llegada de la caballería para salvarme, recibía respuestas como: no recuerdo haber visto este mensaje. Lo siento, no recuerdo haber visto este mensaje. ¿Cómo? ¿Cuándo lo enviaste? ¿Necesitas ayuda con qué? Todas las personas se olvidaron de mí, y todas siguieron olvidándose de mí, siguieron olvidándose, sobre todo, de mi situación. Ocurría lo mismo que con aquella anciana. La gente se olvidaba de mí y yo, supuestamente, me olvidaba de volver a bajar por la escalera mecánica. Sé que todo esto suena imposible, incluso para mí, todavía se siente como un horrible, horrible sueño. Y, como todo mal sueño, viene acompañado de un monstruo. Ese primer día de encarcelamiento pasó en un horrible borrón. Los brazos de la locura ya me habían abrazado a medianoche, cuando la estación se vació y los trenes dejaron de llegar. Era, sin saberlo yo, solo un día de los miles que vendrían. Aún así, tenía esperanzas. Hay algo que Transport for London no tolera, y son las personas sin hogar, pensé, apretando la columna contra la curvatura de la pared de azulejos del pasillo. Si me pillan durmiendo a la intemperie, un empleado llamará a la policía. Entonces alguien vendrá a rescatarme. Me detendrán. Lo mismo. No vino nadie. Me sentí tonto por pensar que alguien vendría. Después de todo, aquel lugar estaba enturbiando la mente de la gente. Estoy completamente seguro de que algún empleado del metro me habrá visto en una cámara de seguridad, pero esa fuerza misteriosa le habrá borrado la memoria. Me imaginé a alguien cogiendo el teléfono con la intención de delatarme a la policía, pero levantándose distraídamente y cogiendo una galleta de la lata. Sollocé al darme cuenta de la naturaleza de mi prisión paranormal, muy por debajo del suelo. Estaba atrapada y nadie me veía. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras mis párpados se entrelazaban, se oyó el ruido seco de algo que golpeaba el suelo de un pasillo lejano, en algún lugar profundo de la estación. Sonaban como pies mojados, recién salidos de un baño, golpeando contra las baldosas. Lo descarté como un sueño, por supuesto. Además, ya estaba concentrado en mi migraña, que parecía haber sido inducida por el golpeteo de algo parecido a un mazo diminuto detrás de mis retinas. Cuando abrí los ojos y me encontré sentada contra la pared cerca de las escaleras mecánicas, con la luz del sol cayendo a raudales desde el vestíbulo de arriba, grité. Lo peor de todo es que grité justo en la cara de un joven y amable trabajador del servicio ferroviario que me miraba. Recuerdo que pensé que tenía un aspecto muy dulce, con su cálida sonrisa y sus mechones castaños crecidos. Eso me distrajo, aunque solo fuera por un momento, del terror de lo que había sufrido el día anterior. Todo volvió rápidamente a mi mente, por supuesto. Me temo que aquí no está permitido dormir la siesta. Me dijo el empleado de camisa azul. Sé que probablemente no llevas mucho tiempo aquí, pero... Llevo aquí toda la noche. Intervine con voz temblorosa, me lo decía a medias, mientras me esforzaba por creer que realmente había pasado la noche en una estación de tren. El joven, posiblemente solo unos años mayor que yo, sonrió. Como ya le he dicho, no creo que lleve tanto tiempo durmiendo, señorita. Probablemente esté un poco desorientada. Son las 3 de la tarde. Si hubiera estado aquí toda la noche, alguien la habría trasladado. No contesté, solo me volví para mirar aquella horrible escalera mecánica que me había perseguido el día anterior. El trabajador asintió lentamente, y un ceño compasivo, muy parecido al de la anciana, empezó a dibujarse en su rostro. Parece hambrienta. ¿Quieres comer algo? No quería comer nada. Quería salir de aquel lugar infernal. Pero era la primera persona que me veía desde que me encontré atrapada allí abajo, y habían pasado 24 horas muy, muy largas. Estaba cansado. Tenía hambre, tenía miedo. Por todas esas razones, obedecí y seguí al joven miembro del personal hasta su despacho por un pasillo cercano. Mientras introducía el código de 4 dígitos junto a la puerta, lo registré en mi mente.
Tenía la sensación de que esta habitación podría llegar a ser esencial para mi supervivencia, y no me equivocaba. El trabajador me sentó en una silla giratoria y sacó un bocadillo de queso y unas uvas de la nevera, una bendición después de todo un día sin comer. Prácticamente me lo tragué todo mientras él se sentaba en otra silla giratoria frente a mí. No soy una vagabunda, insistí entre bocado y bocado, señalando la bolsa que tenía a mis pies. Mira adentro, soy estudiante en el King's College. Le di una patada a la mochila amarilla y el trabajador abrió la cremallera. Ah, claro. Dijo, mirando uno de mis libros de biología. ¿Te has saltado alguna clase para descansar un poco? Mi hermana va a la universidad y nunca duerme lo suficiente. Negué con la cabeza. Estoy atrapada. Enarcó una ceja. ¿Atrapada? Asentí. Sé que no me creerás, pero cada vez que intento salir de esta estación, acabo volviendo aquí abajo. Empezó ayer. Llego a lo alto de la escalera mecánica, o al interior de un tren, entonces una luz blanca me ciega y me encuentro de nuevo en la estación. Parecía preocupado por mi confesión. Sin embargo, a diferencia de los demás, este empleado, este desconocido, no me trató como a una loca, y eso me pareció la primera dosis de algo parecido a la normalidad en el último día. Eso suena muy mal. Respondió el empleado. ¿Es usted propensa a los ataques? Podría haberlo creído, dije. Pero, bueno, eso no explica el resto. ¿El resto? Preguntó. Lo que más miedo me da de todo esto es cómo me trata la gente, le expliqué. Extraños. Familiares. Amigos. Da igual, todos prometen ayudarme, pero luego se olvidan de que hemos tenido una conversación. Bueno, eso simplemente no es cierto. Dijo el hombre, poniéndose de pie y extendiendo una mano. Venga. Ahora mismo te acompaño fuera de la estación. Subiremos juntos las escaleras mecánicas y luego te reservaremos un taxi hasta el hospital, ¿vale? No soy médico, pero parece que te has golpeado la cabeza o algo así. No, dije. Te olvidarás de que hemos tenido esta conversación. Mi propia madre sigue olvidándose de mi situación, no importa cuántas veces se lo explique. Con los desconocidos es peor, se olvidan de que existo. Entonces no seamos extraños. Soy Peter. Dijo. ¿Cómo te llamas? Carla, le contesté. Él sonrió. Encantado de conocerte, Carla. Bien, aquí tienes otra idea. Quédate aquí hasta que termine mi turno. Iré entrando y saliendo para ver cómo estás. Asalta la nevera, debes estar hambrienta. Y carga tu teléfono. Pero, al final de mi turno, tenemos que hacer un plan, ¿de acuerdo? Y si veo alguna señal de algo parecido a una emergencia médica, entonces. Estoy bien. No tengo convulsiones, insistí. Peter frunció el ceño. Debería llamar a alguien, ¿no? Si lo intentas, olvidarás todo esto, le prometí. No me lo creo. Dijo. Pero lo hizo, debió hacerlo. Si no, como dijo, habría llamado a alguien. No me habría dejado pasar las siguientes 8 horas en esa habitación. Al igual que el día anterior, pasé el turno de Peter intentando conseguir ayuda de familiares y amigos, pero la pesadilla se repetía, en un bucle interminable. Mis seres queridos estaban preocupados. No habían olvidado que yo existía, pero estaban confusos. Confundidos. Eran parte de lo que me había maldecido. Algo, lo que fuera que me retenía en aquella estación de metro, parecía estar asegurándose de que no recibiera ayuda exterior. Lo peor de todo es que, a las 11 de la noche, Peter no apareció en la puerta de la oficina. En su lugar, me recibió una mujer muy confusa con el mismo uniforme azul. ¿Quién demonios es usted? Preguntó más bien plácidamente. Me di cuenta de que había tenido suerte, durante el último día, de no encontrarme cara a cara con ningún empleado rudo y duro. Váyase antes de que llame a la policía. Quise explicarme, pero era joven y me entró el pánico. Tras recoger mi teléfono, mi cargador y mi bolso, salí a toda prisa de la oficina y corrí por un pasillo casi desierto hacia las escaleras mecánicas. Estuve a punto de intentar escapar una vez más, pero pensé en Peter, así que decidí buscarle,
la única persona que realmente me había visto y oído. Busqué en los túneles vacíos de la estación, pero no había rastro de él. Después de todo, se olvidó de mí, pensé abatida. Me senté contra la pared junto a las escaleras mecánicas, con la esperanza de que la mujer de guardia me viera en la cámara de seguridad y llamara a la policía, pero nadie vino. No necesitaba que me llevaran por la luz blanca, la gente era capaz de olvidarme por sí sola. Y eso, lo sabía bien, tenía algo que ver con la fuerza que orquestaba mi encarcelamiento. Pensé en todo esto mientras me dormía de nuevo. Volvió a dolerme la cabeza detrás de los ojos, aunque aquella segunda noche no hubo golpes inquietantes contra las baldosas. No volví a ver a Peter. Y a partir del tercer día, me di cuenta de que mi humanidad se esfumaba rápidamente, como el tiempo. Solo me concentré en sobrevivir. Durante semanas, y luego meses, sobreviví como mendigo, mendigando lo que me daban los desconocidos. Utilizando el código de Peter, de vez en cuando también me colaba en la oficina. Siempre esperaba a que se fuera el empleado de turno, por supuesto, y luego robaba comida de la nevera y cargaba el móvil. Sabía muy bien que, aunque un miembro del personal me pillara, mi existencia se borraría rápidamente de su memoria. Incluso yo había olvidado que existía. Ya no era Carla, significaba tan poco para el mundo de arriba como las ratas que se escabullen por los túneles, sobreviviendo con las sobras que encuentran. Dicho esto, intenté escapar de varias maneras. Una vez intenté atravesar el muro de la estación. Mientras arrancaba un ladrillo con un cuchillo de cocina, los ferroviarios y los viajeros intentaban detenerme, pero yo esperaba a que se olvidaran para continuar. Tras meses de trabajo, había conseguido quitar bastantes ladrillos y asomé la cabeza por la abertura a altas horas de la noche. Sin embargo, la luz blanca me escupió de nuevo, matando aquel sueño de huida. De vez en cuando se oían golpes contra las baldosas, lejanos, pero nunca tan lejanos. Y así continuó durante años, hasta que una imagen se unió al ruido. Una noche, alrededor de la Navidad de 2013, vi algo que casi me hizo gritar. Afortunadamente, mi garganta paralizada me lo impidió. Una sombra, como una ola que sube y baja, pintaba las paredes de azulejos blancos de un pasillo perpendicular al mío. Me dolían los ojos a causa de mi migraña nocturna, pero sabía que no me decían mentiras, como tampoco lo hacían mis oídos. Algo merodeaba por los pasillos. Quise correr, pero mi mente y mi cuerpo se quedaron dormidos. Mientras caía en ese sueño oscuro, grité internamente, imaginando que nunca volvería a despertar. Estaba segura de que la fuente de la sombra me encontraría mientras descansaba. Y esto por fin llegará a su fin, pensé sombríamente con una pizca de alivio. Cuando desperté en el suelo de la estación, me sentí aliviada y decepcionada a partes iguales. Después de 3 años, el tiempo se había convertido en un concepto difuso para mí, de lo contrario, habría sucumbido a la ruina psicológica total, enloquecida por el aislamiento en aquella mazmorra de baldosas color crema y luces fluorescentes. En esencia, aún quería sobrevivir, y disociarme era la forma de hacerlo. Sin embargo, la Navidad era un marcador que me costaba ignorar. Un recordatorio del paso de los años. Y cuando vi ese árbol festivo encenderse por 5ª vez, sentí que mi corazón de 25 años se tensaba. El mundo de arriba me había olvidado. En realidad, era más terrible que eso. Mis amigos y mi familia se acordaban de mí, pero no habían hecho nada por salvarme en 5 años. No era culpa suya, pero era un dolor difícil de expresar con palabras. De todos modos, durante esas Navidades de 2015, me poseyó una extraña idea. Mientras la migraña nocturna nadaba por las grietas de mi materia gris, pensé en aquella sombra que había visto, solo una vez, años atrás. Pensé en lo apretados que había sentido los globos oculares, más que nunca. El ritmo de aquel fuerte dolor de cabeza había sido lo bastante fuerte como para llenarme los canales auditivos. Sin embargo, se había atenuado ligeramente al cerrar los ojos. Me pregunté si sería la vista la causante de los dolores de cabeza. Tal vez, aunque no me diera cuenta, había estado viendo al merodeador. Me puse en pie y me dirigí al andén de la estación, luego miré la boca negra del túnel a la izquierda. Durante los últimos 5 años, había oído al túnel escupir ocasionales golpes y salpicaduras, similares a aquellos horribles sonidos que había oído por primera vez años atrás. Algo merodeaba por los pasillos de la estación por la noche, algo que, temía, podía vivir en el túnel.
Ya había intentado escapar por ese túnel muchos meses antes. La luz blanca, por supuesto, me había llevado. Sin embargo, a diferencia de mis otras rutas de escape, la experiencia vino acompañada de un dolor de cabeza que me partía el cráneo. Había sido una agonía que avergonzaba a todas mis otras migrañas. Aquel túnel tenía algo especial, por eso lo elegí antes que las escaleras mecánicas. Bajé del andén a las vías del tren, sabiendo que la guardia nocturna de la oficina probablemente me habría visto en su cámara de seguridad. Por supuesto, también sabía que ya se habría olvidado de mí. Esa era la bendición y la maldición del hechizo de la estación de metro. Una vez de pie sobre las vías, frente al negro vacío del túnel, me vendé los ojos con mi vieja y sucia bufanda. Luego, respirando hondo, caminé hacia adelante. 30 segundos después, me di cuenta de que había entrado en el túnel. Mis pasos habían rebotado en la gran extensión de la estación y luego el espacio cerrado los había amortiguado. Había atravesado la boca del túnel. Los latidos de mi corazón se aceleraron mientras avanzaba. La última vez que había entrado en el túnel, sin venda en los ojos, me había golpeado aquella horrible pared blanca. Peor aún, me había desgarrado un dolor en el cráneo. Esta vez, nada de eso ocurrió. Caminé y nada me detuvo. 5 minutos más tarde, el sonido reverberante de mis pies contra las vías metálicas empezó a extenderse a lo largo y ancho, empezó a llenar un espacio mucho mayor. No. Jadeé, dándome cuenta de lo que eso significaba mientras empezaba a desabrocharme la venda del pañuelo. Me destapé los ojos y me encontré de pie en las vías junto a la siguiente estación. Por primera vez en 5 años, había traspasado los límites de mi prisión. Empecé a saltar vertiginosamente de un pie a otro, pero mi juerga duró solo un instante. Mis ojos captaron algo a 6 metros de distancia, en el andén que, por lo demás, estaba desierto. Un hombre. Estaba de cara a la pared, con la chaqueta cerúlea y la camiseta azul claro de un típico trabajador de estación. Su pelo nudoso y largo hasta los hombros estaba manchado de porquería y motas rojas, pero me resultaba vagamente familiar. «Ayúdenme», grité, mientras corría hacia el borde de la plataforma. Mi dolor de cabeza volvió y el blanco se deslizó a los lados de mi visión. Sentí que empezaba a restablecerme, de hecho, sentí algo peor, un aliento hirviente que se expandía en bocanadas de vapor contra mi nuca cubierta de piel de gallina. Y entonces, justo antes de que el mundo se me escapara, el hombre del andén levantó las manos hacia atrás para separarse el pelo desgreñado. Pero aquellas cortinas desgreñadas no se abrieron para mostrar la parte posterior de su cabeza. Su cabello se separó para revelar un rostro horriblemente sombrío, el rostro de Peter. El ferroviario, al que no veía desde hacía 5 años, estaba de espaldas. Le habían retorcido el cuello por completo, apuntando sus rasgos faciales malhumorados en dirección contraria a la del cuerpo que tenía debajo. Era innegable que el hombre cubierto de sangre ya no estaba vivo. Chillé mientras el blanco envolvía mi visión, y luego me encontré de nuevo donde debía estar. Estaba sentado contra la pared de la comisaría que había sido mi hogar durante 5 años. Y todo se aclaró. Aunque pudiera escapar más allá de los límites de mi prisión, la cosa del túnel me encontraría y me arrastraría de vuelta. Ahora estamos en 2025, 10 años después. Dios mío. Desde entonces, solo he caído más profundamente en la agonía de la depresión y la locura. Soy una mujer de 35 años que irrumpe en la oficina de un guardia nocturno, robando bocadillos, agua y un enchufe para cargar mi teléfono, que ahora es un iPhone polvoriento y medio roto, ya que mi Samsung fue, tristemente, robado hace 8 años. Algo me mantiene en pie, mi voluntad o la de la cosa del túnel. En los últimos 10 años me he alejado mucho de ese túnel, pero sigo oyendo y viendo cosas. Esa sombra larga y ondulada en la pared. Pasos mojados contra el suelo. Me está buscando. No todas las noches, o quizás simplemente no lo oigo todas las noches. Hoy me he topado con este subreddit y os pido ayuda. No tengo muchas esperanzas de que esto funcione. Creo que leerás este post, prometerás ayudarme y luego te olvidarás de mí. Así ha funcionado durante años. Tal vez algún día lo recordéis, tal vez todos recordéis las cosas que habéis olvidado de mí cuando se rompa el hechizo. Solo temo que solo se romperá una vez que esa cosa me encuentre. Una vez que me encuentre junto a Peter. Actualización. Yo era una cínica.
pensé que todos se olvidarían de mí. Y puede que algunos me hayáis olvidado, puede que todos me hayáis olvidado, excepto una persona. Oye, tu historia es real. Ese fue el mensaje que recibí de un Reddit que permanecerá en el anonimato. Le respondí malhumorada, sí, mi historia es real, muchas gracias. No entendía por qué alguien mentiría sobre algo así. Quizá llevaba demasiado tiempo viviendo en una estación de metro de Londres, bajo esa proverbial roca. Eso era, sin duda, lo que insinuaba el Reddit. La gente miente sobre todo tipo de cosas. ¿Eres nuevo en Internet? LOL, llevo 15 años encerrado en una estación de tren sin más compañía que una ristra de smartphones. ¿Tú qué crees?, respondí con sarcasmo. Vale, lo siento, me contestó. Para ser justos, estaba pensando que te has perdido muchas cosas por encima de la superficie. El mundo es muy diferente ahora. Entonces, ¿de verdad has estado atrapado ahí abajo desde 2010? Sí, de verdad, respondí. Bueno, entonces será mejor que te diga algo que pueda ayudarte, dijo. No estoy seguro de si me lo creeré, siendo esto Internet y todo eso. Ya sabes, el hogar de las mentiras, le contesté con descaro. Vale, me lo merezco, admitió. Mira, acepta mi historia o déjala, pero tu relato me recuerda a algo que me ocurrió en la India, cuando trabajaba para Médicos Sin Fronteras. Me encontré atrapado en una aldea remota. Ninguno de nosotros podía pisar más de 3 metros más allá del límite exterior del pueblo. Y aprendimos, como tú, que no estábamos solos. Aún no sé cómo describir lo que vi y oí, sobre todo, una sombra contra las paredes de los edificios. Se escondía bien, solo atacaba de noche. No sé a dónde iba durante el día. Pero nos dimos cuenta de que cazaba como una araña. Nos había atrapado en su tela y planeaba devorarnos. La gente desapareció, una por una. El ganado también. Casi todos los seres vivos fueron devorados por esta criatura. Ahora, esta es mi hipótesis, y le explicaré. Esta criatura nunca trató de atraparte, solo trató de atrapar a Pedro. Fuiste atrapado sin querer en su red. ¿Quién sabe cómo o por qué? Todo lo que sabemos es que la criatura claramente no te ve, o también habrías muerto esa primera noche. Así es como has vivido tanto tiempo delante de sus narices. Nunca debiste estar atrapado allí. La trampa fue tendida para Peter, y funcionó, pero esta criatura debe sentirte, la anomalía inesperada. Eso explicaría por qué todavía merodea por los pasillos de la estación. Déjenme explicarles. Verás, los aldeanos y yo sobrevivimos a nuestro encuentro en la India por pura suerte. Solo una criatura en ese pueblo se salvó. Lo vimos suceder, mientras observábamos desde nuestro escondite en un granero. La bestia, una sombra alargada que serpenteaba por las calles, devoró a unos pobres habitantes que huían, a una vaca, a un gato y a todo lo que se interpuso en su camino, todo menos la abutarda india. Es un ave frecuente en esa región. En cualquier caso, la abutarda se quedó muda y feliz a un lado de la calle, pero la criatura serpenteante y sombría pasó de largo. Evitó por completo al ave. Ahora, sabíamos que podría haber sido una casualidad, pero estábamos desesperados. Teníamos que creer que esta bestia no había visto al buzardo, teníamos que creer que solo veía las cosas que quería consumir. La noche siguiente, tuvimos una idea. Capturamos una pobre abutarda y tendimos una trampa, atamos el ave, con un trozo de cuerda, a uno de los pollos supervivientes, y colocamos la pareja en medio de la calle. Luego esperamos y vigilamos hasta bien entrada la noche. Y efectivamente, en un espectáculo espeluznante, la bestia volvió esa noche. Devoró el pollo, pero también, sin saberlo, devoró a la abutarda india. Y entonces, en un terrible despliegue de rugidos y retorcimientos, la bestia se ahogó y murió. Se licuó en un charco miserable. Así que me entiendes, ¿no? Sí, pero no tengo una abutarda india aquí abajo. No son exactamente nativas de Londres. Lo que te está cazando no es lo que me cazó a mí, replicó. Su punto ciego no parece ser una abutarda india, ¿verdad? Parece ser usted. Oh. Yo soy la abutarda, tecleé temblorosamente, captando por fin el sentido del extraño. Por la razón que sea, sí, puede que lo seas, respondió. Joder, dije. Sí, estuvo de acuerdo.
Bueno, no voy a alimentarme de él exactamente. Eso no me salvará, ¿verdad?, dije. Piénsalo, no hace falta que le des todo de ti, dijo el desconocido, una frase que me perseguirá siempre. Cristo, dije. ¿Solo una libra de carne? ¿Una pizca de medio kilo? No lo sé, Carla. Realmente no lo sé. Pero te estás quedando sin opciones, ¿no? No quieres vivir ahí abajo para siempre, dijo. Y debo añadir que hiciste bien en taparte los ojos. Uno de los aldeanos miró directamente a esa cosa durante demasiado tiempo. Todos la vimos, pero ella quedó hipnotizada. Nunca estuvo bien después de eso. Entonces, ¿debería hacer esto con los ojos vendados?, le pregunté. Deberías, respondió. ¿Y qué tenía que perder? 15 años de soledad. Estaba preparado, de un modo u otro, para que todo llegara a su fin. Quería sobrevivir, por supuesto, pero si no lo hacía, al menos la pesadilla habría terminado. Esa era mi mentalidad. Con el filo de unas tijeras que había cogido de la oficina, empecé a cortarme la piel del muslo. También había cogido una botella de alcohol, pero te aseguro que no me sirvió de mucho. Estudié biología, no medicina, no sabía lo que hacía, pero el muslo me pareció un buen lugar para coger medio kilo de carne, en realidad, ni siquiera un octavo de kilo, pero no soy una abutarda, pensaba sacrificar lo menos posible de mí misma a este monstruo. Después de todo, no tenía ni idea de si la historia del desconocido de Internet era cierta. No pensaba destrozar mi cuerpo en vano. Cuando se desprendió el trozo de carne que me provocó el vómito, cubrí rápidamente la herida con una venda limpia, robada del botiquín de la oficina. Recé para que no se me infectara la pierna y para que fuera suficiente para saciar el hambre de la bestia. Luego, con un fuerte pinchazo en la pierna izquierda, me tambaleé hacia el túnel de la estación. Había decidido, dado mi encuentro infernal una década antes, que este pozo negro a la izquierda del andén debía ser el hogar de la bestia. Utilicé una cinta elástica para atar la tira de carne del muslo que me había quitado. Esto me entristece mucho, a una rata. Créanme si les digo que tardé muchas horas en atrapar a la pobre e inconsciente criatura, que solo correteaba con sus amigos. Lo más cruel fue atarle las patitas para que no pudiera escapar. La supervivencia es despiadada. Con la bufanda, más vieja y sucia que nunca, como venda en los ojos, me acerqué al borde del andén con mi comida venenosa, carnosa y retorcida en la mano. Me dejé caer sobre las vías, que estaban cubiertas de agua y lodo debido a las recientes inundaciones. Luego me adentré en la boca del túnel, y mis pasos se hicieron más íntimos al entrar en la guarida del monstruo. No se oyó un gruñido grave desde las profundidades de la oscuridad, sino un plink lejano, el plink de algo pisando en un charco lejano. Sentí que la rata se retorcía con desaprobación en mi mano y murmuré palabras de disculpa mientras colocaba a la lisiada criatura, que llevaba una tira de mi muslo, sobre las vías. Luego empecé a retroceder lentamente. Inmediatamente sonaron una serie de bofetadas acuosas. No eran medidas, sino rápidas. Terriblemente rápidos. Rápidos y, sin embargo, inexplicablemente pesados. Este monstruo voluminoso era demasiado ágil para su masa. Lo sabía incluso con los ojos tapados, así que empecé a retroceder más deprisa. Sin embargo, la criatura se acercó demasiado deprisa y tropecé hacia atrás, golpeándome dolorosamente la columna contra las vías metálicas. Tumbado sobre las vías, esperaba que se abalanzara sobre mí, pero encontró mi cebo. A continuación se oyó el ruido de la bestia, que mordisqueaba a la indefensa criatura y, al mismo tiempo, el trozo de mi carne. No tardó en salir un silbido de su boca, o de algún orificio. El sonido dividió la quietud de aquel túnel en dos mitades, una vacía y otra llena de aquel repugnante aliento recubierto de saliva que había salpicado mi piel. Y no sé qué me poseyó para hacerlo, pero agradezco haberme arrancado el pañuelo de los ojos. Aunque no veía absolutamente nada en el negro túnel que me rodeaba, comprendí de inmediato algo horripilante. La criatura, por fin, me había visto. Fue como si al devorar mi carne, aquella cosa, oculta en las sombras, hubiera fijado su estrecha visión. En respuesta, sin ninguna intervención consciente, mi cuerpo rebotó hasta ponerse en pie, giró sobre un talón y luego se dirigió hacia el no tan lejano resplandor de la estación de metro, a unos 10 metros de distancia. Pero mientras corría, con la migraña empezando a hacer efecto, oí los clamores húmedos de aquella criatura invisible que me había atrapado involuntariamente en su telaraña, o burbuja, durante 15 aterradores años.
su aliento recorrió el túnel, envolviéndome. Cuando llegué a las luces fluorescentes de mi hogar subterráneo, subí al andén haciendo un gran esfuerzo por no volverme, pero la visión periférica es lo peor que hay. Vi algo espantoso por el rabillo del ojo mientras corría hacia el pasillo de baldosas. Salió de la boca del túnel hacia la luz. No había ningún cuerpo. Ninguna gran bestia peluda. 15 años de fantasías con lobos titánicos y felinos me habían fallado. La verdad era un terror más allá de la imaginación humana. Desde que lo vi, me he estado diciendo a mí mismo que mis ojos debían de haberme engañado. Después de todo, solo lo vi en la periferia de mi visión. Allí surgió un rostro. Era un rostro casi humano, salvo por el hecho de que ocupaba toda la entrada del túnel, aplastándose contra los ladrillos mientras luchaba por salir. Finalmente, una carne pálida se deslizó por la abertura en forma de media luna del túnel, como si saliera a la superficie una paleta de hielo. Sin embargo, la mayor parte de la cara de la criatura, o lo que mi visión de borde detectó como una cara, porque todavía no me creo lo que vi, estaba llena de enormes mandíbulas. Una boca muy abierta con blancos nacarados que me igualaban en dimensiones. Un solo colmillo habría bastado para aniquilar mi cuerpo. Su carne, que parecía emitir el siseo que había oído, emitía penachos negros de gas, como si la criatura se estuviera evaporando, posiblemente por la comida que había consumido. Tenía razón, pensé. Soy una abutarda. Vi todo esto en el espacio de lo que debió de ser, como mucho, medio segundo. No me detuve. Eché a correr. Mi cerebro zumbó horrorizado mientras intentaba procesar lo que había visto, la extraña cara de un gigante humano, 10 veces más grande que cualquier hombre mortal. Tal vez. Puede que no. Nunca lo sabré, ni quiero saberlo. Doblé la esquina del pasillo para encarar la escalera mecánica. Mi enemigo mortal durante la mitad de mi vida, la mitad de mi puta vida. Esprinté hacia ella, marcado por aquella cosa gargantuesca cuya carne golpeaba rápidamente contra las baldosas. Entonces, vino un dolor como ningún otro. Un dolor abrasador. Me desgarró el tobillo. Algo grande se había enroscado a mi alrededor, haciéndome caer contra los peldaños estáticos de la escalera mecánica, y sentí como mi pie se desgarraba, como músculos, huesos y tendones eran masticados por las poderosas fauces de aquel monstruo. Sin embargo, antes de que el ser tuviera la oportunidad de mover su mordisco un poco más arriba, llegó un sonido todopoderoso. No era ni un bramido ni un susurro, sino algo intermedio, como el grito de algo muy, muy viejo. Una cosa dando su último suspiro tras eones de existencia. No quería girarme, pero tenía que hacerlo. Tenía que saber que se había acabado. Y cuando lo hice, me encontré mirando a algo que no era el monstruo. Me encontré mirando hacia las baldosas, justo después de la parte inferior de la escalera mecánica, para ver un charco negro y acuoso que se extendía por el suelo. Me arrastré, incapaz de caminar sobre mi muñón ensangrentado, hacia el botón de la escalera mecánica y lo golpeé con el puño. Sentí que me desvanecía mientras la escalera llevaba mi cuerpo medio vivo hasta lo alto de la estación. Y mientras mi vista se desvanecía, me di cuenta de algo. No solo de que era la negrura, en lugar de la blancura, lo que se tragaba mi visión. No, me di cuenta, lo más maravilloso de todo, de que había conseguido algo por primera vez en 15 años. Había llegado al final de la escalera mecánica. Me desperté esta mañana en la cama de un hospital, rodeada de familiares y amigos que habían pasado más de una década buscándome. Les enseñé los mensajes y las llamadas que habíamos intercambiado desde 2010, pero ninguno lo entendió. Yo sigo sin entenderlo apenas tampoco. Es como si mis seres queridos lo recordaran todo, pero simultáneamente no recuerdan nada. No recuerdan cómo me dejaron en aquella estación de metro para que me pudriera. Les duele la cabeza, probablemente de la misma manera que me dolía a mí, cada vez que intentan pensar en ello, así que les he dicho que paren. Ya no importa. Estoy a salvo. Se acabó. Antes, envié un mensaje a mi héroe de internet. Siento que te haya costado tanto, Carla, dijo. Pero me alegro de que lo lograras. Lo logré. Y nunca volveré a coger el metro.